Entonces, ya que hemos visto un poco la justificación de del concepto del uso racional, del concepto y la práctica, es importante que tengan presente que es el concepto y la práctica, porque el concepto como tal no hace nada. Lo importante es que ese concepto se operativice y se lleve a la práctica cotidiana del equipo de salud en general y también a la población y a la comunidad en general. Una vez que se ha definido cuál es la importancia, ¿verdad? Cuáles son la justificación del porqué de una práctica de uso adecuado de los medicamentos, veamos ahora cuáles pueden ser o cuáles son los componentes de esa práctica. Entonces, reiteramos nuevamente, el concepto habla de la recepción adecuada por parte del paciente de un medicamento acorde a sus necesidades clínicas, en la dosis apropiada a sus requerimientos individuales, durante un tiempo adecuado y a un costo que el individuo y la comunidad pueden y deban soportar. ¿Para qué? Para que se haga sustentable en el tiempo. Porque no hacemos nada teniendo un excelente suministro de medicamentos con los medicamentos más avanzados si eso no se puede mantener en el tiempo. Porque no vamos a tener, no vamos a garantizar los objetivos. Recuerden que siempre el objetivo es la salud de la población, promover la salud de la población y garantizar la salud de la población. Entonces, aunque tengamos momentáneamente los medicamentos de mayor avanzada, si no lo podemos mantener en el tiempo, tampoco vamos a cumplir con los objetivos que se espera para garantizar la salud de la comunidad. Entonces, ese uso racional de los medicamentos mmm, presenta, digamos que, cuatro grandes prácticas o componentes. La prescripción, la administración, la dispensación y el uso adecuado por parte del equipo de salud, en este caso de la enfermera, que es la que entrega a los pacientes que están hospitalizados, la que administra o suministra el medicamento, y también los pacientes a nivel, ¿verdad?, del uso que hacen cuando lo hacen a través a través de los ambulatorios o cuando acuden a un servicio de una oficina de farmacia para adquirir medicamentos por automedicación. Entonces la prescripción se considera como el resultado de la consulta médica, cuya expresión es la entrega de una o más recetas que incluyen el o los medicamentos que, a juicio del facultativo, debe o deben administrarse al paciente, ya sea por sí mismo o con la ayuda de terceros para aliviar, prevenir, curar el problema de salud que origina la consulta. Entonces fíjense que esto también es un acto profesional del médico, que además también está normado en la ley del ejercicio de la medicina. Por supuesto que no es un acto estático ni normalizado, es decir, nosotros no podemos, si el paciente presenta las mismas características para cada uno de los pacientes, perdón, suministrar los mismos medicamentos. Debería ser un acto individualizado, es decir, un acto que, como lo dice el concepto, que el paciente, el médico, en este caso, en función de las características clínicas que presenta el paciente, él puede o elige el medicamento y además hace la prescripción en función de esas características del paciente. También se conduce en un ambiente complejo, dadas las tendencias médicas, sociales y de mercado. Fíjense que muchas veces incluso la misma población, aunque el paciente no requiera de un medicamento, muchas veces lo exige porque considera que si no recibe un medicamento como resultado de esa consulta, la consulta no fue una consulta de calidad. Además, también dentro del mismo grupo médico, ¿verdad? También pudieran establecerse ese mismo criterio, esa misma tendencia de que los médicos, los mejores médicos son aquellos que prescriben más medicamentos o que prescriben medicamentos. Y además, por supuesto, también hay la presión del mercado por la industria farmacéutica, que evidentemente tiene como dentro de sus funciones, pues, la producción y venta del producto que produce realmente. Entonces ahí lo que se debe hacer es tratar de contrarrestar esa práctica a través de la capacitación, en este caso del prescriptor. Requiere, por supuesto, de una decisión cuya racionalidad va a depender de qué, del conocimiento y de la información. Entonces aquí nuevamente hacemos el llamado a atención sobre la importancia de la capacitación permanente de los prescriptores, de los dispensadores y también de los que entregan los medicamentos. Y esto no puede ser dejado en manos de la industria farmacéutica porque evidentemente ahí hay intereses desde el punto de vista comercial. Entonces, esto debe ser una actividad o una función del Estado que debe tener programas de capacitación permanente en todo lo que tiene que ver con el uso y el de los medicamentos y además de todo lo que es la terapéutica y la farmacoterapéutica de los medicamentos para garantizar que el paciente, que el prescriptor pueda tomar
una decisión adecuada en función de las características clínicas de ese paciente. Entonces vean que este es uno de los componentes esenciales dentro de la práctica del uso razonado de los medicamentos. Fíjense que señalando, reiterando un poco lo que señalábamos en la lámina anterior, la información que está al acceso del prescriptor proviene generalmente del fabricante y evidentemente su enfoque es más publicitario, porque ellos tienen una intención. Ahí no se trata de criticar qué es lo que hace la industria, sino que el Estado no debe abandonar su función de garante de la salud de la población. Por ello entonces es que debe contrarrestar lo que hace la industria. ¿Cómo? A través de la capacitación permanente y continua del equipo de la salud. Las muestras médicas que acompañan la publicidad y además algunas otras actividades promocionales de la industria terminan influyendo en la prescripción, digamos en la toma de decisión del médico para prescribir un medicamento. Por eso nuevamente hacemos el llamado de atención de la necesidad de una política de capacitación continua del personal de salud. Acá tenemos una caricatura que es elocuente por sí misma. Fíjense que el prescriptor le señala al paciente que su salud es perfecta, pero le va a recetar algo. Y vean ustedes por dónde va la receta. Era un poco lo que decíamos, muchas veces las presiones del gremio médico o incluso la misma presión de los pacientes consideran que si el médico no le prescribe un medicamento no es un buen médico, ¿verdad? No es una buena consulta porque el paciente siempre espera recibir algo a cambio de ir a un examen, hacerse un chequeo o consultar por algún problema de salud. Él espera que siempre, siempre se le prescriba o generalmente en la mayoría de los casos, no vamos a decir que siempre, pero sí en la mayoría de los casos, se le prescriba un medicamento, porque eso significa que entonces que el médico es un médico de calidad. Luego tenemos otro de los componentes que es fundamental, que es la dispensación. Y aquí recordemos entonces que es el acto profesional farmacéutico. Entonces es un acto profesional que está normado por ley. Así como está normada la prescripción, en la ley del medicamento también aparece la prescripción como un acto del profesional farmacéutico. Es el profesional farmacéutico el que debe dispensar el medicamento. Y consiste en proporcionar uno o más medicamentos a un paciente, generalmente como respuesta a la elaboración de una receta, en la cual el farmacéutico debe informar y orientar al paciente sobre el uso razonado del medicamento para que cumpla con los objetivos terapéuticos que originaron la consulta y que originaron la prescripción. Es decir, que se puedan cumplir los objetivos de salud. Fíjense que al final siempre es el objetivo de salud, recuperar la salud, mantener la salud o promover la salud. Entonces la dispensación, por supuesto, lleva implícita la información y el asesoramiento y la orientación del paciente ambulatorio. Y al igual que el médico prescriptor, la industria farmacéutica también puede influir en digamos, en esa información que recibe el farmacéutico y de hecho también lo hace, tratando de redireccionar que estos profesionales de la salud favorezcan su producto por encima de los otros. Entonces, la dispensación constituye el acto final del suministro de medicamentos en la red ambulatoria. Digamos que es el último eslabón de contacto entre un paciente y el sistema público de salud o el sistema de salud. Es de gran importancia dentro del sistema de atención farmacéutica por su impacto sobre el uso razonado de los medicamentos. Muchas veces el médico prescribe sin las indicaciones precisas para que el paciente se ingiera el medicamento. Y es el farmacéutico el que debe aclarar todas las dudas con relación a la medicación, cómo se lo va a administrar, cuánto tiempo lo va a administrar, por cuánto tiempo lo debe consumir y además debe informar acerca de las posibles alteraciones que pueden ocurrir para que pueda notar si existe alguna reacción adversa que debe ser reportada. Todo esto debe hacerlo el farmacéutico. Esto es el acto de la dispensación, esto es lo que implica la dispensación, además de las indicaciones sobre las posibles interacciones que pueda tener, por ejemplo, los medicamentos con los alimentos o con otras pruebas de laboratorio incluso, o con otros o medicamentos que pudiera estar consumiendo ese paciente. Fíjense aquí, nuevamente, así como hay elocuencia en algunas imágenes, aquí tenemos una también. Esta era una publicidad que aparecía en una revista, ¿verdad? De circulación de los domingos, acá en Venezuela, que decía, el médico sabe lo que prescribe y yo sé lo que vendo. Entonces aquí evidentemente no hay un acto de dispensación, sino que el farmacéutico se ha convertido en un vendedor, en un comerciante de los medicamentos. Esto no es lo que se quiere, evidentemente, lo que se quiere es que el paciente dispense el medicamento.
perdón, que el farmacéutico dispense el medicamento, es decir, que le ofrezca al paciente la información necesaria y suficiente para que él pueda cumplir con los objetivos terapéuticos y con los objetivos general que se busca, que es la garantizar su salud dentro del sistema de salud. La administración, el otro componente, entonces tiene que ver con cuando el paciente está hospitalizado, cómo se administra, o incluso también cuando el paciente acude a una institución de salud para que se le administre el medicamento. La administración del medicamento al paciente por parte de la enfermera o de los profesionales de la salud, de las enfermerías, constituye el acto final del suministro de los medicamentos en el ámbito hospitalario, así como la farmacia es el último punto de contacto. Aquí el paciente con la enfermera es el punto de contacto, digamos, para la administración del paciente, del medicamento. Las enfermeras tienen una responsabilidad muy importante con relación al cumplimiento del tratamiento indicado al paciente y en la identificación temprana de los problemas asociados con la terapia, reacciones adversas, interacciones, fallas terapéuticas. ¿Por qué? Porque ella es la que le está haciendo el seguimiento al paciente, además de que la administra, hace seguimiento del paciente. Entonces es un profesional muy importante para detectar tempranamente posibilidad de fallas terapéuticas o reacciones adversas al medicamento o posibles interacciones. Entonces, fíjense que todos en el equipo de la salud tienen un papel fundamental en el uso de los medicamentos, en el uso razonado de los medicamentos. Finalmente está el uso por el paciente. Fíjense ustedes que nosotros podemos tener el mejor medicamento, el mejor sistema de suministro, garantizar su accesibilidad, garantizar su disponibilidad, pero si el paciente no hace un uso razonado del mismo, no hemos cumplido los objetivos terapéuticos que se buscan y el objetivo general que es la salud de la población. Entonces no es suficiente la prescripción y la dispensación racional del paciente si el paciente no cumple con el tratamiento. Aunque este es uno de los, digamos, de los aspectos que más se ha estudiado con relación al medicamento, es de los que se sigue teniendo poca información. ¿Por qué? Bueno, porque los pacientes se comportan de manera particular. Sin embargo, el profesional farmacéutico debe seguir insistiendo en la capacitación de las personas para hacer un uso razonado de los medicamentos. En el ámbito ambulatorio, el cumplimiento de la terapia y una automedicación responsable por parte del paciente son los aspectos fundamentales, mientras que los profesionales de la salud deben reconocer la responsabilidad del paciente con relación al tratamiento. Recuerden que no es tan bien que se le van a dar órdenes al paciente, sino que se debe tratar de garantizar que él pueda comprender, porque es importante que consuma los medicamentos por el tiempo en el que fue prescrito, para que él pueda internalizar ese conocimiento. No es una imposición, es más bien una disuasión de que el paciente pueda consumir un medicamento para obtener un resultado adecuado. Fíjense que estudios realizados en los Estados Unidos han revelado que el 72% de los pacientes se consideraban que estaban inadecuadamente informados sobre los medicamentos que se le habían prescrito, es decir, no tenían ninguna idea de para qué se le habían prescrito los medicamentos o cómo se los iban a tomar y por cuánto tiempo. Un 63% no conocía el potencial de interacción entre los alimentos y los medicamentos, que es importante y que ocurre normalmente, aunque no debe saberlo desde el punto de vista de, digamos, como conocimiento per se, porque es el farmacéutico durante la dispensación que debe informar al paciente sobre esa posibilidad de interacción entre los alimentos y los medicamentos. Y 38% no estaba informado sobre la frecuencia de la dosis. ¿Cuántas veces lo tengo que consumir al día y además por cuánto tiempo? Esas que son cosas como muy obvias para nosotros. Además tampoco conocían el potencial de reacciones adversas. Fíjense nuevamente la caricatura. Caramba, amigo, me hubiese dicho que los comprimidos le provocaban esas erupciones. Fíjense usted, le estaba volando la cabeza al paciente, ¿verdad? Pero nadie le había dicho al paciente que eso le podía ocurrir y que además era necesario que lo informara para tener registro de que eso sucedía. ¿Y a quién se lo iba a informar precisamente también? Entonces, bueno, ya resumiendo todo el tema completo, vean la importancia para garantizar un uso razonado de los medicamentos. Entonces hay que fomentar una disponibilidad y un acceso de información objetiva que sea actualizada y oportuna a los profesionales de la salud, es decir, al médico, al farmacéutico, al personal de enfermería y a todos los profesionales que están, digamos que en contacto con las instituciones de salud, porque incluso proveedores de salud, los que venden equipos, los proveedores, cualquier proveedor en general, deberían tener información sobre el uso razonado de los medicamentos.
También regular las actividades de información de la industria farmacéutica, tratar de que tengan el mínimo impacto en el uso de los medicamentos, y eso se hace también a través de la Junta Revisora de Productos Farmacéuticos en Venezuela, que es un organismo adscrito al Instituto Nacional de Higiene y que es, digamos, un ente asesor en materia de medicamentos del Ministerio del Poder Popular para la Salud. Y también es necesario, como lo decía durante el transcurso de la clase, definir y aplicar políticas sobre el uso razonado de los medicamentos. También tener actividades dirigidas a la información y educación del paciente y de la comunidad en general. Pero todo esto debe hacerse, ¿no? Repito, como una política integral del Estado que garantice la capacitación continua del personal para garantizar o para promover y tratar de obtener un uso razonado de los medicamentos, que el medicamento termine teniendo el impacto deseado, minimizando el tiempo, por ejemplo, de las epidemias, minimizando los daños que se pudieran, minimizando las posibilidades de efectos adversos o la interacción de medicamentos y las fallas terapéuticas que pudieran ocurrir. Bien, muchísimas gracias por su atención y continuamos entonces en el siguiente tema.